Muchas gracias. Buenas tardes a todo el mundo. Es un honor para mí muy grande estar en el Uruguay después de 41 años que ya me fui y volver a conversar un poco sobre lo que hago los últimos 36 años. Soy recibido en Santa María, Río Grande del Sur. Yo me fui a estudiar y me ofrecieron para quedarme y nunca vine. Agradezco a la Asociación de Criadores la invitación en la persona de Timoteo Perroni y Pablo Salomone. Y me gustaría empezar diciendo que lo que voy a mostrar aquí es una verdad comprobada por nosotros, pero no es absoluta. Me gustaría conversar con ustedes, que critiquen, aporten ideas, y tengo plena seguridad que así como yo les puedo dar conocimiento, yo voy a salir mucho más rico también en conocimiento de aquí. Manejar un aras es de las cosas para mí más linda, pero muy trabajoso. Es una tarea multidisciplinar, ya que cuando salimos de la facultad nos enseñan clínica y cirugía, pero el resto lo tenemos que aprender en la vida y nos transformamos en agrónomo, carpintero, consejero matrimonial, porque tenemos un pasivo de gente que trabaja con nosotros. Entonces, manejar ese aras es extremadamente interesante. Ese manejo va a depender mucho, si lo hacemos desde el principio, del tamaño del campo que estábamos hablando ahora poco. Hay aras chicos, medios y grandes, de la estructura física existente o no existente, de la estructura física deseada, qué es lo que se quiere construir en ese ara, del personal, calidad y cantidad, que hoy por cuestión de costos es una dificultad muy grande que se tiene para manejar un aras. Recursos financieros disponibles, si quien empieza a hacer el aras tiene lo suficiente o le sobra, y también si ese propietario está dispuesto a gastar y a aceptar las mudanzas que se quiere hacer con la evolución del conocimiento. Para eso, elegir el campo cuando se va a comprar. Normalmente los aras empiezan como un hobby de algún estanciero. Poca gente compra una área de tierra para hacer un aras, a no ser que ya esté en el negocio o quiera empezar de manera muy fuerte en el negocio. Y se tiene el concepto de muchos años, conversábamos ahora un poco, de que para criar caballo hay que tener grandes áreas, grandes extensiones. En 1983, cuando comencé mi vida profesional, entendíamos que para criar caballo teníamos que tener 5 hectáreas por yegua. Con la evolución del conocimiento veterinario, nos damos cuenta que criamos con 5 hectáreas y criamos con 1 hectárea. Solo que tenemos que adaptar lo que vamos a hacer en el área que tenemos. Aquí hay varios tipos de campo, algunos ya pronto. Yo muestro aquí ese tipo de cerca, porque cuando se empieza la cerca eléctrica nos ayuda mucho a reducir un poco los costos, y para trabajar con yeguas es muy viable. Ya para potrillos se torna un poco más difícil. Aquí corrales de manejo son esenciales para poder empezar a trabajar con los potrillos, con las yeguas, y tenemos que cuidar siempre este tipo de cosas, que sé que aquí en el Uruguay hay mucho. En la región donde yo vivo, en Curitiba, también es muy húmedo.
que nos lleva a tener muchos problemas de vaso, y que aprendí con un uruguayo que estuvo visitándome, que él hizo los corrales de él con cemento para por lo menos durante una parte del día tener los vasos secos. Solo que si no los limpiamos, no adelanta nada. Hay que sacarle la placa de barro para que él realmente se seque. Eso evita que se abran grietas en el casco que pueden contaminar y tener pododermitis futura. Boxes, los tipos de boxes son infinitos, da para elegir, todo va a depender del poder adquisitivo de quien haga el aras. Y siempre tenemos que tener potreros para padrillos. A mí me gusta que los padrillos estén dentro del contexto del aras. Ellos son seres sociales por naturaleza, y si los escondemos, cuando ven una yegua quieren comerla en todo el sentido de la palabra y se tornan agresivos. Si los tenemos en contacto con la yegua, el padrillo se comporta mucho mejor. Y una cosa que precisamos y mucho es personal. Personal en número y capacitado. Y no sé aquí cómo es, pero en el Brasil tenemos bastante dificultad y preferimos agarrar gente que no entienda y nosotros mismos capacitarlos, porque cuando se recibe gente con vicios de otras razas que no tienen la sensibilidad que se precisa en el puro sangre, hemos tenido mucho más problemas. Cuando se llega a tener un equipo de personal idóneo que trabaje, es un gran patrimonio del ARAS. Para empezar, el manejo de la yegua vacía es una de las cosas, cuando la yegua nos queda vacía, que nos da un perjuicio muy grande, porque no va a producir otro. Se va a quedar hasta la próxima temporada ocupando campo y dependiendo del tipo de yegua que sea, principalmente de la edad, tenemos que cuidarla, y mucho mismo siendo vacía. Para establecer una cronología, hay gente que conoce mucho el examen de otoño, el doctor Carlos aquí, que aprendió en Alemania. ¿Sí? Nosotros iniciamos la actividad de las yeguas vacías en marzo, abril, cuando hacemos el examen de otoño. El examen de otoño fue implantado en el Brasil por el doctor Carlos Antonio Mangino Silva a partir del año 74-75, y nós, que fomos alunos dele, continuamos fazendo isso aí anualmente. O exame de outono, a grande vantagem que tem é que se faz uma avaliação da temporada de monta do ano anterior, quantificando todas as yeguas prenhas, as vacias, e podendo-se avaliar a eficiência dos garanhões. As yeguas prenhas, quando são diagnosticadas, se revisa principalmente as deficiências de fechamento de cierre de vulva, para que não haja pérdida por contaminação ascendente, e para isso, se alguna apresentar pneumovagina ou alguma deficiência, imediatamente se opera. Una cosa que yo hago hincapié siempre, todo aras tiene que tener por lo menos un brete para examinar la yegua, porque no sé por qué los veterinarios no los quieren y no nos dan brete, y ahí tenemos que examinar los boxes y llevamos patadas. Esas patadas a veces son graves, por eso que un brete simple siempre hay que tenerlo en el galpón. Este tipo de brete es para potrillo, yegua de potrillo, que facilita trabajar con menos gente, solo una persona asegurando la yegua y el potro suelto en torno de la yegua, y no precisa un funcionario más
te lo asegure. Aquí al aire libre un sistema de brete que si tiene un campo grande, está lejos el galpón, puede hacer también un brete para examinar la yegua. En los lugares que es posible tener un pequeño laboratorio veterinario para trabajar con exámenes citológicos, bacteriológicos, analizar el semen cuando se evalúan los padrillos, es interesante tener. Esto es un laboratorio hecho con divisoria de escritorio, tiene 1,80 m de largo por 2,5 de, perdón, 1,80 m de ancho por 2,5 de largo, que cumple su función muy bien y es de un costo muy barato. El examen de otoño en la yegua vacía inicia con la palpación rectal, siendo que antes es bueno hacer una revisión de todo el periné de la yegua y ver si no presenta secreciones o pus directamente o crostas, tanto en el periné cuanto en la cola. Cuando se nos presenta este tipo de cosas, con secreción purulenta y descargas vaginales, ya tenemos que pensar que el problema que tenemos es bien mayor y que vamos a tener un costo de tratamiento para poder llegar a la con esa yegua a 10 puntos. Esta yegua aquí aparenta, disculpen, que tiene secreción, pero la puse aquí solo para diferenciar que hay yeguas, dependiendo principalmente de la edad, que presentan cristales uterinos, cristales de orina que se deshidratan y aparecen de esa manera y no son patologías, es simplemente un facto fisiológico. También ustedes pueden encontrar ese tipo de alteración que son secuelas de virus, aquí en este caso el exantema coital, que puede ser transmitido por la yegua para el padrillo y por nosotros mismos veterinarios, de yegua para yegua, si no prestamos atención y tenemos cuidado. Es un virus leve, no altera grandemente la vida del padrillo, pero le duele mucho al servir. Entonces por lo menos hay que pararlo de 8 a 15 días para que él vuelva. Y si es un padrillo muy requisitado en el medio de la temporada de monta, eso significa una pérdida muy grande para el establecimiento. Tratamiento es simplemente tópico, no hay mucho que hacer y esperar. Y si aparece el veterinario, disculpen los colegas, tenemos que palpar y ella y cambiarnos el guante, porque si no vamos llevando de yegua en yegua. La otra alteración son inherentes al caballo tortillo, son melanomas, que dependiendo de la gravedad se van agrandando y van obstruyendo el tránsito al intestino para examinarla. Y si ustedes consiguen decirme a dónde está el ano de esa yegua, yo les doy el premio, porque a mí me costó encontrarlo. Está ahí. Entonces llega una hora que duele mucho, les duele mucho, y cuando son internos obstruyen muchas veces el intestino y mueren con cólica violenta. Esto es una yegua que fue operada y fistuló, tiene una fístula, y él cierra, si no hay un cuidado para hacer la cirugía de vulva, puede tener esa fístula
Y esta abertura ya es suficiente para provocar una entrada de aire, provocar una neumovagina, y muchas veces esa neumovagina irrita la vagina, muda el pH y puede provocarnos hasta aborto. Aquí las vulvas se miran todas para ver la calidad de cierre vulvar que hay. Aquí ya hay una que está sobre el fondo, un labio sobre el otro. Esta aquí es una vulva normal. Y aquí también otra vulva normal. ¿Tá? Ahora, el examen clínico externo es muy importante porque a veces solucionamos todo lo que está adentro, pero seguimos con una abertura deficiente y una neumovagina que nos lleva a problemas. La palpación rectal hoy no se entiende que se haya hecha sin el uso de ecógrafo. Entonces, no sé cómo funciona en el Uruguay. Allá normalmente todos los ARAS tienen ultrasonido y los veterinarios autónomos tienen su ecógrafo. Eso no quiere decir que desaprendimos de examinar yegua, no, al contrario. Para usar el ecógrafo hay que saber examinar yegua, localizar las alteraciones y después confirmarlas con el ecógrafo. Aquí ustedes tienen una imagen, un cuerpo lúteo, un folículo y una alteración de imagen de útero que nosotros clasificamos, eso es edema, lo clasificamos de 1 a 3 inicialmente, hoy ya está siendo clasificado hasta 5, siendo que arriba de 3 es patológico. En el examen rectal, después de nosotros examinar útero y ovarios, y registrar lo que examinamos, hacemos el examen vaginal, que para eso usamos espéculos de Polanski, son de origen alemán. Usamos pinzas de cervix, de fijación de cervix. Un instrumento para hacer la colecta de citológicos y bacteriológicos y pinza de biopsia para hacerle un muestreo del endometrio. Para eso preparamos la yegua, usamos una cámara de bicicleta para evitar la presencia de pelos. Aquí hay varios tipos de suaves, de hisopos que se usan, depende si es para citológico o para bacteriológico. Los bacteriológicos normalmente vienen con medio de transporte para tener 48 a 72 horas de plazo para mandarlo al laboratorio. Análisis vaginal, lo que vemos es, primero que nada, forma de la cervix y coloración de la mucosa vaginal. Lo bueno del espéculo de 3 ramos, que es el de Polanski, que abre un campo visual muy grande y se evalúa muy bien. Como examen complementario hacemos un microbiológico, citológico y la colecta de biopsia. El microbiológico es para ver cuál es la bacteria que está contaminando, si está contaminando. El examen citológico es para ver el grado de inflamación que tiene ese útero. Y la biopsia, para examen histopatológico, nos sirve para darnos un pronóstico reproductivo de esa yegua, ya que dependiendo del grado de fibrosis o endometriosis que tenga, esa yegua va a tener más o menos chance, no de preñarse, sino de llevar esa gestación a término. Por eso es que yo siempre lucho con los veterinarios que pasan por nosotros que usen la pinza de biopsia.
No sé por qué existe en el Brasil, existe mucho miedo de usarlo. Si es por problemas de desarme. Otra cosa que lo venimos haciendo normalmente, porque ha aparecido bastante, es la palpación del cervix, no solo cuando sospechamos en el examen vaginal, sino que lo hacemos directamente, porque es común recibirse yeguas que parieron con potrillo al pie, las examinan y tienen ruptura de cervix. La ruptura de cervix, a donde hay buenos cirujanos, como aquí en Uruguay, se pueden operar. Solo que el riesgo de recidiva es muy grande. Y dependiendo de la edad, no compensa la inversión de hacerlo. Después que tenemos todos los resultados, se hace una evaluación de los resultados, juntando no solo el examen clínico, rectal, vaginal, como los exámenes complementarios, para establecer un diagnóstico y a partir de ahí encaminamos tratamiento. Existe otro examen complementario que no lo mencioné ahí porque es de menos uso, que es usar un fibroscopio directamente en el útero haciendo una histeroscopía, principalmente en la presencia de muchos cistos o alteraciones tumorales del útero, como miomas. En el examen vaginal, cuando ustedes pasan, van a encontrar un tipo de cervix así, cónica, que es de diestro, una cervix más relajada, que es de estro. Lamentablemente encontramos líquido, que es urovagina, presencia de orina en la vagina. Esto ya es una alteración que nos preocupa. Las dilaceraciones de cervix, que era lo que yo les decía, y dependiendo del trato de los años anteriores y dependiendo del tamaño del pene y del padrillo o dependiendo de quién trabaja en la vagina, adherencia de vagina que muchas veces incomoda. Dentro de la colecta del bacteriológico, una cosa que lo venimos haciendo normalmente es colectar en el clítoris, en las fosas del clítoris, principalmente por la metritis contagiosa equina, que si no lo hace en ese lugar es difícil diagnosticarlo. Aquí está la pinza de biopsia, esta es la pinza de Kini, tiene 65 centímetros de largo por ella muerde 1 por 0,5 y es lo que se precisa para poder hacer un buen examen. Después que establecimos el diagnóstico, vamos para los tratamientos. Esos tratamientos pueden ser directamente uterinos, parenterales o quirúrgicos. Dentro de los tratamientos uterinos usamos los lavajes o infusiones primero con 24 a 48 horas y después a partir de ese plazo comenzamos a lavar el útero. A veces se encuentran úteros con ese contenido, lamentablemente el pronóstico, si no se limpia ligero, es bastante desfavorable. Antibióticos usamos de preferencia parenteral, porque el uso abusivo de antibióticos uterinos nos lleva a tener endometritis fúngica. Entonces, usamos lavaje asociado con antibióticos parenterales cuando hay necesidad. En la parte quirúrgica existen varios tipos de cirugía que se pueden usar para mejorar la posición y la abertura de la vulva. Aquí tenemos una vulva que tenía una entrada de aire. Aquí como queda después de hecha la cirugía, se hace una retirada, un debridamiento del labio vulvar de los dos lados
y después se sutura una sutura continua pentonada, que nosotros decimos. En casos en que el vestíbulo es pobre o en las yeguas más viejas que hay pérdida de tejido con los sucesivos partos, usamos una cirugía que es una asociación de la cirugía de Kaslik, la anterior, que debrida los labios, y el debridamiento de la mucosa del intestino, que sería la cirugía de Goetze. En Santa María el profesor Mondino Silva la modificó y hace la sutura, aquí está debridada la mucosa del vestíbulo, y la sutura se hace externa, profundamente, y no como la de Goetze, que tiene dos tipos de sutura. Existe la cirugía de Puré, que son para yeguas viejas. La yegua vieja, por el hecho de tener solo el ligamento ancho del útero y se dilatar el abdomen, ese útero empieza a se tornar cada vez más pendular y cae. Y eso hace con que el sistema digestivo va para adelante y tracciona el sistema genital. Y la vulva queda horizontalizada y solo por estar en contacto con el hueso abre los labios. Yo no tengo aquí, discúlpenme, no la traje, pero la cirugía de Puré lo que hace, debrida, separa la musculatura del recto de la vagina y el sistema digestivo va para adelante y la vagina retorna, lo que le da una mejor postura a esa vulva. En lo que se refiere a alimentación de la yegua vacía, normalmente la yegua vacía es prejuicio, entonces la soltamos para el campo y no comer mucho, hasta que comienza la manipulación del fotoperíodo, que en ese momento lo que queremos hacer es un flashing alimentar, colocando en un régimen de 16 horas de luz y aumentando la comida, imitando lo que hace la primavera, que mejora los campos, aumenta la luz y de esa manera activa nuevamente la cadena reproductiva. Existen, aquí estaría la categoría de animales que entraría en el programa de luz, que son las yeguas vacías de la temporada anterior, las que tuvieron muerte embrionaria precoz o aborto durante la temporada, y las potracas vírgenes que están entrando en salud. También podemos usar la manipulación del fotoperíodo en las yeguas preñadas. Hay dos trabajos hechos en el cual dicen que disminuye el tiempo de gestación en torno a entre 10 y 20 días, si la sometemos a 60 días de luz. Pero lo importante de hacer fotoperíodo en la yegua preñada es que disminuye mucho el índice de anestro lactacional, que en yeguas que tienen niveles nutricionales un poco más bajos o en regiones donde las temperaturas son muy bajas, tenemos ese problema. Nosotros en Mar del Plata teníamos ese problema, bien al sur, el índice de anestro lactacional era muy alto y por la luz conseguimos disminuirlo un poco. ¿Por qué la manipulación del fotoperíodo? Porque la yegua es poliéster estacional, o sea, ella tiene ciclo fértil solamente en primavera y verano, y naturalmente la yegua ovula de final de octubre hasta marzo. Pero el hombre hizo la temporada de monta iniciándose 1 de agosto. Entonces, ¿qué pasa? Si no manipulamos el fotoperíodo de la yegua, nuestras yeguas van a quedarse siempre atrasadas y de esa manera, con por lo menos 60 días de luz, conseguimos adelantar la temporada para 1 de agosto. Los tipos de manipulación del fotoperíodo pueden ser hechos al aire libre, en corral, galpón común, box individual o
Existe también, pero el costo es alto, una luz como este micrófono que se coloca directamente en el ojo, se deja la yegua a campo, con un timer ella se prende a la hora que precisa, ¿tá? Y también funciona el sensor, que para nosotros el costo es muy alto. El problema del fotoperiodo que mucha gente reclama es el costo de la luz, principalmente cuando se hace en box individual. Existe otra manera de hacer el fotoperiodo, que es lo que se llama de aurora nocturna. ¿Qué es aurora nocturna? La aurora nocturna comprende que la yegua precisa de una fase oscura para ella. Cuando viene la luz, la hipófisis ser activada, comenzar el ciclo nuevamente. Entonces, la fase oscura es llamada de fotofase, la fase de luz, fotofase. ¿Qué es lo que hacemos? 9 horas después que se pone el sol, prendemos la luz 1 hora. En esa hora es suficiente para que se active de nuevo vía piñal la hipófisis y inicie normalmente el ciclo. Aquí está lo corral al aire libre, corral en galpón común. Aquí una manguera grande que se divide, puede dividirse para yegua preñada y yegua vacía. Box común, box individual, y se inicia el control de los folículos a partir del 1 de julio para saber cómo está la respuesta de salud 30 días después que le empezamos. Normalmente yo le empiezo 1 de junio. ¿Por qué? Porque cuanto más cerca del solsticio de invierno se inicie, es mejor. Pero hemos visto que, creo que aquí pasaría lo mismo, en países más al sur, en Argentina tuvimos ese problema, iniciando 1 de junio la respuesta de bien más tardía y tenemos los celos fértiles más tarde en agosto. Por eso que comenzamos 15 de mayo. Como les dije, el control de folículos lo hacemos con ultrasonido también, verificando y siempre asociando la presencia de folículos con una alteración de imagen del útero, que significa edema, que significa presencia de estrógenos, celo. Aquí tenemos otro folículo grande con otro edema. Y es común encontrar en las potrancas que están llegando de campaña hematomas ovarianos. Ellas entran en el proceso de ovulación, mas no terminan ese proceso de ovulación y forman un hematoma ovariano. Y siempre que se revise folículo, hay que revisar el útero, porque las alteraciones que aparecen pueden nos llevar a ver que tenemos que empezar totalmente de vuelta. Retajeo. Yo no sé si aquí se retajea o no. Existe, yo coloqué tipo porque se puede hacer ese retajeo directo de un padrillo con la yegua, separado de una cerca, o hay un trabajo hecho en Alemania, inclusive el doctor Alberto Carlos participó, de grabar un padrillo en un aparato de sonidos y sale en el medio del lote y prende la radio con el padrillo relinchando fuerte y se acerca la yegua, que manifiesta la misma sintomatología. Yo retajeo, no retajeo. ¿Por qué? Primero, porque para mí sería una pérdida de tiempo. A donde hay veterinarios que controlan la yegua diariamente, él con el ultrasonido sabe cuándo la yegua entra en sí y cuándo no. Entonces, no hay necesidad de hacerlo. Pero hay gente que le gusta retajear, principalmente las potrancas,
para tener un contacto con el padrillo. Y eso puede traer un problema, este tipo de reacción. Hubo un aras que tenía 80% de las yeguas no entraban en seco. ¿Y cuál era el problema? El retajo. El retajo era muy violento, las asustaba, las mordía, y las yeguas se quedaban quietas y no mostraban. Por eso hay que evaluar muy bien el retajeo que se hace en el aras. Los servicios los podemos hacer a campo, salas de servicio cubiertas, locales de servicio al aire libre, pero me gustaría hablar un poquito de la incorporación de las potracas vírgenes en la reproducción. Esas potracas vienen de campaña y son nuevas, no saben lo que van a pasar. Entonces, normalmente le sacamos las cerraduras de los 4 miembros para ella ir habituándose despacito. Existe un autor muy antiguo que decía que le sacaba la cerradura y todavía le retiraba más suela de campo para que fuera autolimitante para ella no correr. El riesgo de una infosura con esa es muy grande, por eso no lo hacemos. Al contrario, pretendemos recuperar ese vaso para que ella siga en el ara sin tener que errar. ¿Cómo es la primera vez que ella va a ser cubierta? Ya tuvimos problemas de mandar yeguas a otros aras y se mandaron la cobertura, porque el personal del ara la fue a cubrir. La yegua enloqueció, se tiró, cayó, perdimos varias. Entonces, en el aras las preparamos para ser cubiertas. El tipo de contención que se hace, existen varios tipos. Este que es la traba directamente en la cuartilla, existe una traba que va al garrón, ya vi muchas yeguas fracturarse con eso, ¿tá? Y existen las botas de fieltro y le levantan la mano y hasta que el caballo sube. Después que el caballo hizo la penetración, retiran, le dejan la mano libre y no hay problema ninguno. El único problema que hay es que en el momento que el caballo baja, la persona que está asegurando tiene que retirar la yegua para ella no mover el posterior y no dar una patada. Esta capa lo ponemos porque hay caballos que les gusta morder, y principalmente las potracas y la muerte. Entonces la llevamos al campo, la preparamos y traemos un caballo que no exteriorice, de preferencia. Este es un padrillo viejo, ¿tá? Y que las monte varias veces. Pueden ver que no tiene todo el pene para afuera, y de esa manera la yegua se acostumbra a tener el padrillo arriba, ¿tá? Puede pasar, como ya vi pasar, de ese caballo penetrar la yegua y eyacular, y ahí cuando van a ver, la yegua estaba preñada y el que lo hizo no dijo nada. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Existen también instrumentos que se colocan y no dejan que el caballo exteriorice el pene para hacer ese tipo de cosas. El lugar para hacer los servicios puede ser en Galpón, los breeding shed americanos. Hoy en el Brasil tenemos muchas salas de cobertura, aquí también hay bastante. Y el piso que se usa puede ser, como en ese caso, madera o goma, que se está usando mucho con una granulometría bien chica. Este box es para colocar el potrillo en el momento del servicio. Lo ayuda mucho. Nosotros en el Brasil hoy estamos preconizando de mandar solo las yeguas servidas. El potrillo no va, el potrillo se queda en el agua.
Por un motivo muy simple. Todos los camiones que transportan la yegua, principalmente cuando va con potrillo, son camiones sucios, no tienen desinfección de ningún tipo, mal cuidados y normalmente contraen diarrea o neumonía en la ida o en la vuelta. Entonces resulta que pagamos el frente para cubrir la yegua y estamos pagando para traer una enfermedad dentro del área. Por eso los potrillos no los estamos mandando más. Y hicimos una reunión a los veterinarios para hacer exigencias para los camioneros sobre limpieza y desinfección de los camiones. Entonces esto aquí se torna un poco sin utilidad. Esta es otra sala de cobertura con harina en la de ellos. Aquí hay un servicio hecho con traba, y ustedes van a ver un potrillo está allá y él se queda inquieto, la yegua lo cuida más al potrillo que al propio padrillo, y uno usa de métodos de contención que no le damos mucha chance a la yegua de reaccionar, principalmente visando el padrillo, que no haya lesiones del padrillo. Normalmente nos gusta que el caballo llegue ya con la erección completa para no demorar mucho en hacer la penetración, el amplexo y eyacular. Después de servir, se lava el caballo, no se lava, antes lo lavamos, no lo lavamos. En Estados Unidos se lavan todos antes y después, pero solamente con agua tibia, no usan ni desinfectantes ni antisépticos que puedan alterar la flora del pene normal. Bueno, eso yo lo puse porque no sabía cómo funciona aquí en Uruguay. Y está viendo este caballo, Open Analyze. Nosotros empezamos a trabajar con Chaplin en la década del 80 y la gran preocupación nuestra era recibir el caballo que venía con una inversión grande, que él sirviera el número de yeguas que estaba destinado, pero la preocupación misma era mandarlo de vuelta en condiciones de servir en la temporada siguiente. Se quedan hasta diciembre, se van en enero o final de diciembre y en febrero tienen que empezar a servir de nuevo. Principalmente nosotros que tenemos problemas de garrapata, entonces las piloplamosis serían mortales hasta por problemas de seguridad. Entonces yo me pregunto cuáles son las exigencias que hay aquí en el Uruguay para mandar servir una yegua a otro ave o a otro caballo. Puede ser este o cualquier otro caballo. Pregunté y me dijeron que solamente COVID, anemia infecciosa. Y si llega una yegua como aquella que yo mostré, una descarga de curso, y no hay veterinario, entonces nosotros tenemos como norma las yeguas vírgenes, las revisamos pero no exigimos ningún examen. Las yeguas vacías del año anterior, por lo menos, tienen que tener un examen citológico para ver si no hay un proceso inflamatorio circular. Las yeguas con potrillos en celo de potrillo, no hay restricción a no ser que presente procesos secretorios visibles. Y las yeguas que sufrieron aborto o pérdida embrionaria precoz, esas yeguas exigimos 3 swabs negativos de bacteriológico y un citológico. Y existen yeguas que sirven 1, 2, 3 veces y a partir de la segunda vez le avisamos al propietario que
las opere. Hay un gran porcentaje de yeguas que no se preñan porque no son simplemente operadas en una casa común. Si no lo hacen, la tercera vez lo hacemos nosotros cobrando. Que es una manera, parece mentira, pero hay personas que solo entienden cuando les duele el bolsillo. Entonces, queda ese llamado de atención, no sé cómo se trabaja aquí. ¿Quieren parar? Diagnóstico de gestación, la vacía. Y sigo de aquí. Bueno, si aquí hay alguna pregunta, seguimos de largo. Buenas tardes. Mi pregunta es, usted dijo que mandaban la yegua a salir a otro padrillo y dejaban el potrillo en el ala. Acá eso yo al menos lo hago en mi ala. Que no hay ningún problema dejar el potrillo y que vaya la yegua. Si tiene un poco seguro que el potrillo no se va a tirar. Al retorno, la yegua se abre la puerta, lo deja encontrarse a los dos. Nunca tuvimos problema. ¿Alguna otra pregunta? Continuamos, doctor. Bueno, el diagnóstico de gestación de esa yegua que fue servida, normalmente lo hacemos con 12 días de la ovulación, no de la cobertura, de la ovulación. Nosotros cada servicio verificamos la ovulación 24 a 48 horas después y a partir de ahí marcamos 12 días para el primer diagnóstico de gestación. ¿Por qué 12 días? Porque hemos visto que si lo dejamos para 15, hay yeguas que con 15 ya están en celo adelantado, con folículos ya grandes, y ovulan con 16, 17 días de servicio. Eso es lo que nosotros llamamos de retorno al celo con intervalo corto. ¿Por qué acontece? ¿Por qué pasa? Cuando el útero está contaminado, hay secreción de un par de hormonios llamado prostaglandina que renueva el ciclo antes del plazo, que sería 15 a 16 días, y con 12 días ya está en cero. De esa manera nos da tiempo de tratar esa yegua e intentar servirla en el mismo celo. Por eso lo hacemos con 12 días. Si está todo bien con 12, lo repetimos con 15, 18 y 21 días. Eso en los lugares donde hay veterinarios residentes. O sea, cuando no lo hay, no sé cómo se trabaja con el hipógrafo. Más hasta después del 21º día, ahí lo llevamos a cada 5 días hasta los 35 días. ¿Por qué los 35 días? 35 días es el último plazo que tenemos de abortar una yegua caso tenga gestación de mellizos. A los 35 días existe una migración de células del trofoblasto de la placenta que entran en el endometrio para formar los cálices endometriales y mantener la segunda parte de la gestación con la corporalidad secundaria. Después que esos cálices se forman, consigue abortar una yegua, pero el ciclo se toma completamente recuperado. Nosotros hemos tenido más o menos un suceso de 50% con yeguas que perdió después de los 35 días, pero solamente con curetaje químico del útero, con sustancias como a base de yodo o algún otro revulsivo fuerte. Entonces, esa sería la frecuencia de examen hasta los 35 días. En caso de que hay gestación de mellizos,
que puede ser diagnosticado a los 12 días, que es más difícil, o a los 15, porque parece que los embriones se esconden. Si ellos están viajando por el útero separados, es más difícil de encontrar. Si están juntos, es más fácil, pero es más complicado, porque las medidas de manejo que se pueden tomar son menores, porque una de las medidas es apretado. Apreta uno. Cuando los dos están juntos, ¿qué hacemos? Los apretamos parcialmente y que sea lo que Dios quiere, pero no podemos dejarlo seguir al otro. Si no, lo hacemos de hora en hora, traemos la yegua, los embriones transitan en el útero 1 centímetro cada 3 minutos y se pueden separar, y es el momento de agarrar y quedar a uno. Una vez en Belo Horizonte, en un congreso, yo hablé y soy un profesor de este tamaño, me dice así: ¿y cuál apretamos? Digo, más chico. Y dice: che, pero ¿qué tenés contra mí? Yo no te hice nada. Y el más chico es el que corro, el que no corro. Pero normalmente apretamos el más chico, que es el más fácil de eliminar. Existen otros procedimientos para intentar reducir las gestaciones gemelares, que sería la restricción alimentaria. Eso fue también creado por el doctor Merck en Alemania, en el cual se le hace una restricción alimentaria a la yegua, pero restricción alimentaria, no puede comer nada. Y en torno de 60% uno pierde. Y existe más una teoría, que es la teoría de la derivación del doctor Ginter, en el cual, dependiendo de la localización de las vesículas, una le corta la alimentación a la otra y se elimina. Alimentación de la yegua preñada, creo que llegamos en uno de los temas más discutidos. ¿Le damos de comer? ¿No le damos de comer? A mí me gusta darles de comer. O sea, en el periodo inicial ella precisa comer para mantenerse. Las necesidades de la gestación son muy pocas. En el periodo medio se sabe que la yegua es el periodo más importante, que tiene que estar mejor alimentada. Y en el periodo final es el periodo en que realmente, si no sabemos darle de comer, erramos. O sea, si las engordamos mucho a las yeguas, ¿qué hacemos? Aumentamos mucho el tamaño de los potrillos. Y eso puede llevarte a alguna alteración en el momento del parto, si el parto no es asistido. Si son yeguas que paren a campo, podés tener problemas. Ahora, en partos asistidos, yo les enumero N áreas que paren las yeguas obesas con asistencia veterinaria y no tienen problemas de distrosis. El problema es en el momento que el otro hace el giro para acomodarse en el canal de parto. Eso es hecho por un movimiento del cuerno no grávido que engloba los posteriores, y por contracciones él va mirándolo al potrillo. Si el potrillo es muy grande, tiene dificultad en hacerlo. Si se controla ese parto que se ve, se arregla la posición y no hay problema ninguno. Ahora, el periodo medio no puede faltar comida para la gente. El mes final es el periodo de terminación de ese potrillo. Y hay gente que le gusta ver la yegua gorda y darle de comer en el último mes. Nosotros le sacamos un poco la comida, pero no que le sacamos la comida, le sacamos un tipo de comida, le disminuimos la energía que esa yegua está comiendo. Ahora, el resto lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Consideramos que el potrillo se hace desde que se hace, no desde que nace. Y para él hacerse, tiene que tener una gestación con una alimentación de acuerdo, para él nacer con un tamaño adecuado. El potrillo normal, criado a campo, sin comida ninguna, tiene un promedio entre 35 y 45 kilos. El puro sangre es 55
para arriba, y hay puros años que paran con 65, 70, sin dificultad ninguna. Y hay trabajos también de caballos de carrera, que los que nacieron más grandes son los que corren más. A veces los chiquitos le ganan, pero hay varios trabajos que están diciendo eso. Por eso creemos que hay que tener una gestación alimentaria con lo que precisa, no con exceso. ¿Tá? Programa sanitario, las vacunas que usamos, las vacunas que todo el mundo usa, aborto a virus, lo usamos de dos maneras dependiendo de la disponibilidad de plata del propietario, o lo hacemos quinto, séptimo y noveno mes, 3 dosis, o una vez a cada 3 meses durante el año. Eso por el hecho de que los anticuerpos virales caen mucho a partir del tercero mes. Eso fue una fórmula que la crió un veterinario y le funcionaba, consiguió reducir mucho el número de abortos, y solo que cuesta más caro, aumenta una dosis por año. Después usamos influenza, tétano, encefalomielitis, dependiendo de la endemia de la región. Por ejemplo, en el Aras que Santa María tenía en Ocala se usaba encefalomielitis a cada 2 meses. En el Brasil la usamos una vez por año, sola. Tétano, lo mismo. Aborto bacteriano, no usamos vacuna, o sea, pero existe diagnóstico y no se usa vacuna. Hay aras que vacunan para rodococo, las madres, yo no aconsejo gastar plata vacunar a las madres, porque la formación de inmunidad para rodococcus por la yegua es muy baja. Existe un número en torno de 2 a 5% que no responden a vacuna ninguna. Entonces prefiero actuar en otra área, pero eso es para cuando hablemos de potrillo, no ahora. Antiparasitario, no sé cuál es el grado de resistencia que ustedes tienen aquí ya con Paragari. En el Brasil ya ha habido mortandades de potrillo por resistencia a la ivermectina. Entonces, y paralelo a eso, hubo una proliferación muy grande de tenias como anoplocéfala y paranoplocéfala con alteraciones de seco violentas y que los mata. Ahora un vecino nuestro allá se murieron 2 potrillos y hay que estar atento. Normalmente en periodos de mucha lluvia hay que usar antiparasitantes para tener famato de piratelo o parasitantes. En los potrillos, solo para adiantar alguna cosa, los potrillos nos gusta usar todavía, no sé cuánto tiempo más vamos a tener piperacina, que la piperacina funciona muy bien para Paragari, lo usamos 2 veces en el año. Y las yeguas, hay gente que las usa de parasitante en el momento del parto, lo usa por una transmisión transcolostral de larvas de Strongyloides sb. Nosotros hicimos un trabajo durante 2 años con la Universidad Federal de Curitiba, en el cual tuvimos que mudar todo nuestro concepto de uso de antiparasitantes, porque inclusive si se usa una ivermectina hasta los 15 días, tenés una reducción muy grande del electrolisoide y se reducen mucho las diarreas también. El mozo lo conoce todo el mundo. Cuando él aparece en el ara, todo el mundo piensa que es aborto, o mes de mayo, junio. ¿Qué les parece? No es aborto. Existe
una alteración que yo en mi vida profesional, que yo no es poco, tuvimos 2 casos, 3 casos. Este fue el año pasado, una yegua que estaba en un proceso judicial, fuimos nombrados fiel depositario y 10 días antes de parir nos llaman un funcionario nuestro que la yegua había abortado. Llegamos con mi esposa, no tenía olor de aborto, no tenía olor de aborto. Ahí puso un guante, metió la mano en la vagina, varices de la vagina. Mucha sangre, asusta, si uno no tiene cuidado puede tomar medidas cerradas y realmente hacer abortado la yegua. 10 días después la yegua parió sin problema ninguno, no tuvo más ruptura de varices, debe haber sido alguna hipertensión que la yegua hizo, alguna cosa, provocó eso ahí. Por eso siempre que aparecen los cuervos hay que... Bueno, parto, sería el último. ¿Alguien pregunta? ¿Alguna pregunta? No, pero imagina, cuando dice que en el último mes le retira algo de la ración, de la comida, digo, parte de la ración, concretamente, ¿cuál es la comida que le retira a la yegua preñada? Bueno, nosotros usamos avena como base de nuestra alimentación, concentrados, que están en torno de 22% de proteína, y concentrados energéticos para mantenerlos principalmente por el invierno. Eso es lo que les da. Le reducimos la energía para que no haya un subimiento del potrillo. El resto se lo dejamos igual. Todo, si juntás todo, hacemos una ración en torno de 15 a 16%. ¿Seguimos? Parto. ¿A campo o a box? ¿Qué les gusta más? ¿A campo? ¿Y cómo lo controlamos? ¿Y por qué a campo? ¿Y quién hace los paros? ¿O paran solo? El personal de madrugada. Bueno, en el Brasil lo hacemos los veterinarios. Y es duro levantar la madrugada. Quedarse en el medio del campo. Y aquella helada comiendo dragón, ¿cómo sabes? Entonces, no soy contra el campo, para campo, muy por el contrario. Ahora, de noche, si está frío, pueden parir a vos. Una parcela al lado de la casa. Sí, bueno, lo que se le atribuye al campo, y es verdad, es que es menos contaminante de los bosques. Solo que si vos haces una parcela al lado de tu casa y todas paren ahí, todos los años, fatalmente vas a tener también contaminación. Entonces, los partos que empiezan a campo, lo dejamos hacerlo a campo, sin problema ninguno. Los parámetros fisiológicos del potrillo parido a campo son muchísimo mejor que el potrillo parido en el box. Pero se puede hacer los partos en el box desde que vos tengas un manejo de ese box correcto, principalmente con niveles de contaminación prácticamente a cero, y que propicie para el potrillo que nace un ambiente que no lo desafíe inmediatamente al poder después del parto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esas maternidades? Hay un japonés que un día se dedicó a
determinar el grado de contaminación que tenía un box de ese durante una temporada de parto. A medida que pasaba un parto en aquel box, el aumento de la contaminación era en progresión geométrica. Entonces él inventó un tratamiento de hacer desinfecciones de esos boxes previa limpieza de ese box. Entonces se limpia, existe una técnica muy fácil, de arriba para abajo, del fondo para adelante, se limpia todo, inclusive el muro arriba, que es el lugar donde más contaminación tenés, y después lo dejas secar, lo lavas bien, no puede haber residuos de detergente, porque los detergentes actúan contra los desinfectantes, y desinfectás y tenés un ambiente bueno para el proceso. Posparto tenés que hacer lo mismo, sacar toda la paja, lavar todas las paredes, desinfectar. Por eso es bueno tener por lo menos un ara chico, 2 boxes para parir, que tengan un intervalo sanitario de uno para el otro. Porque ahí, de esa manera, te da tiempo de vos desinfectado y no tener problemas de contaminación. El piso de la maternidad donde van a ser influencia mucho. Ese piso es muy usado en el caballo criollo en el Brasil, no sé si aquí también. Son pedazos de eucaliptos que lo fijan con cemento. Y el problema que tenés, que en esas rayaduras que se empiezan a abrir, no tenés cómo desinfectar eso. Ni ponerle, a veces ni la basura de fuego, aquel soplete que se usa, te hace efecto. Entonces, aconsejamos que el piso sea de cemento y no de tierra como mucha gente le gusta hacer. La tierra es una cumbre de contaminación muy grande, mismo que le pasa el soplete de fuego. La proximidad del parto. Normalmente las yeguas 4 semanas antes de la fecha prevista de parto empiezan a tener migración de inmunoglobulina para la ubre, para comenzar a formar el calostro. El aumento de la ubre es uno de los primeros señales del parto. Cuando ya llegan en esa hora de comenzar a eliminar leche es porque están bastante cerca del parto. Paralelo a eso, vos ya tenés relajamiento en la garupa, que el ligamento sacroespinotuberal se relaja, entonces se baja más la musculatura y empiezan a aparecer lo que se llama de velitas, las famosas velitas. ¿Qué son las velitas? La velita nada más es calostro deshidratado que se junta al producto de glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas que existe en la teta de la ubre y forma la velita. No es solo el calostro. Bueno, el parto, la yegua empieza con una inquietación, como si fuera un pólipo, escarba, se echa, se levanta, se da vuelta. Un día, yo tenía 2 o 3 años de veterinario residente, una yegua me hizo ir, empezó el trabajo de parto, la llevamos para la maternidad, pasamos la noche con la yegua y no parió. Cuando le miro, la ubre tenía la mitad hinchada. Digo, una araña me debe de haber picado. Y llega el personal del día y le digo, che, esa yegua pasó la noche entera escarpando. Digo, y está para mí una araña, le picó la ubre. Y ahí me vino un funcionario y me dice, no, lo que pasa es que la yegua está buscando la araña hasta ahora que la picó. Bueno, conclusión.
diagnosticar la sintomatología de cólico de un parto. Otra vez, otra yegua entró al trabajo de parto, no había caso. Yo creía que había hecho un descolamiento precoz de placenta, metí la mano vía vaginal y encontré ya el potrillo queriendo salir, pero todo cerrado la placenta. Digo, no, esto es. Agarré una tijera para agujerear, digo, no, vamos de vuelta. Metí la mano cuando llego abajo, la cervix cerrada. Empujé, el potrillo había entrado en el canal de parto y provocó sintomatología de parto. Parió 8 días después, sin problema. Cuando lo que determina el pasaje de la primera fase, que es toda esa mímica de cólico, para la segunda es la ruptura del saco alatoidiano y pérdida de líquido. Ahí la yegua busca echarse, empieza a echarse. Nos preferimos, antes de echarse, si esa yegua es operada, hacer una episiotomía para abrirla, porque cuando la yegua se echa y uno va a hacer la episiotomía, gran porcentaje de ellas se levanta de nuevo. Algunas no se echan más y hay que hacer el parto con la yegua parada. Se le coloca una liga en la cola de la yegua y cuando se echa verificamos si la posición del potro, o sea, miembros extendidos, cabeza hacia la frente, y dejamos nacer. En yegua primeriza, algunas tienen miedo de hacer fuerza, hacen fuerza y paran, hacen fuerza y paran. Si el potro es muy grande, lo ayudamos un poco, ¿tá? Pero de preferencia dejamos que la yegua pare sola. La única cosa que hay que tener en cuenta cuando se hace un parto, que esta región, que es la región por donde entra la mayor contaminación en el potrillo, pasa por esta región del ano, que es la región más contaminada. Entonces, ¿qué pasa? Nunca romper el amnios antes de haber pasado por ese lugar. No sé cuál es la incidencia que hay aquí de Rhodococcus equi. Se cree que Rhodococcus equi, la gran contaminación, se halla en los primeros 23 a 25 días de vida. Para mí, la gran contaminación es en este momento del parto. Por eso que preservamos siempre el amnios en el momento del parto. Después que el potro nace, paró. Paró no se mudó allá. Normalmente él queda unido con el cordón umbilical a la yegua y se creía antiguamente que en ese momento pasaba de la placenta en dirección al potro 1 litro de sangre. Con la invención de las unidades Doppler de medición de flujo cardíaco, se pasó a medir la cantidad de sangre que pasa y no es más que 150 a 200 centímetros. Por eso existen en personas antiguas que hacían parto una psicosis de en el momento que paren no se puede romper el ombligo, agárrenlo que... No hay problema ninguno. El único problema que hay es que si se rompe precozmente
demora un poco los vasos a cerrarse y hay salida del potrillo para afuera. Por eso que cuando se rompe, bueno, inmediatamente cauterizado con yodo. El potrillo es el único animal doméstico que tiene una depresión en el cordón umbilical donde él se va a romper. Existen yeguas muy calmas, ¿tá?, que se quedan quietitas. El potrillo también no tiene una gran actividad postparto y cuando la yegua se levanta elimina toda la placenta y él queda unido al cordón umbilical. Si ese potrillo es prematuro o dismaturo, el problema que corremos es que los cordones umbilicales son gruesos y muchas veces, si no se usa una técnica apropiada para romperlo, provocamos una eventración y cuando sacamos empieza a salir intestino. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Aquí ustedes ven el lamios muy sano y el alantoide. Él inmediatamente empieza, es lo que nos indica que el potro tiene salud, empieza a moverse, se coloca en el decúbito external, empieza a hacer reflejo de succión, queriendo mamar y queriendo levantarse. Cuando rompe el cordón umbilical, siempre hay que hacer una desinfección de ese ombligo con soluciones yodadas no más del 5%, y ustedes van a ver, después yo les voy a comentar otro asunto. Este potro era un potro que tenía un problema de acúmulo de cristales en la vejiga y hubo que sondarlo para sacarle los cristales para él poder urinar. Las proyecciones cartilaginosas de las manos, que se llaman eponiquium o periniquium, la función de ellas dentro del útero es para no traumatizar el útero ni provocar rupturas. Ahora, cuando nacen, pierden totalmente su función, ¿ah? Entonces nosotros tenemos como norma en el primer día de nacido, pueden llamarme de loco, nosotros las sacamos y ya le hacemos el primer desvasado al potrillo, el primer día que nace. Aquí está él intentando equilibrarse para poder levantarse y los cuidados que hay que hacer con el recién nacido es la evaluación de la calidad del calostro. Existen refractómetros o colostrómetros que da para hacerlo en el ARAS. Desinfección del poto umbilical los primeros 5 días con soluciones yodadas, después alcohólicas, después cambiar para yodo povidona, PBPI, que son soluciones acuosas, porque el propio alcohol provoca irritación en la vuelta del poto umbilical. Hay gente que hace, si tiene a disposición, hemogramas con fibrinógeno, principalmente porque si los valores de fibrinógeno son altos, ya podemos diagnosticar que tuvimos una contaminación intrauterina y ese potro puede ser septicémico. Hay gente y autores de mucha autoridad en el mundo que aconsejan el uso de antibióticos luego después del parto. Para mí no hay necesidad, ¿tá? Si el ambiente que ellos nacen es adecuado. Ahora, si nacen en un box que está todo podrido, sucio y contaminado, ahí tienen que dar antibióticos, si no. Bueno, los antiparasitarios, como había hablado, hay gente que le da a la yegua, inclusive el potrillo también el primer día. Si se tiene una rutina de desparasitantes, no hay necesidad de hacerlo. Y después, 12 a 14 horas de la primera mamada, se hace la evaluación de la inmunidad pasiva, hay varios test para eso. Y en los casos necesarios, principalmente prematuros y dismaturos, una radiografía de la rodilla, del carpo,
puede determinar que diagnostiquemos una osificación incompleta y que determine que haya restricción del ejercicio. Aquí, cuando el potrillo se levanta por primera vez, él hace lo que nosotros llevamos un año más o menos para aprender a levantarnos y caminar. Él lo hace como máximo en 2 horas. El récord que tenemos a campo es 25 minutos. En box, 40 minutos. Por eso siempre digo que los parámetros del campo son... Nosotros tenemos como costumbre hacer un levantamiento de datos de todos los partos. A qué hora parió, sexo, cuánto demoró para levantarse, cuánto demoró para caer la placenta, cuánto demoró para mamar, orinó, defecó. Todo eso porque es una estadística que nos ha enseñado muchas cosas. No sé si aquí en Uruguay se hace, pero me parece muy interesante de tener datos propios nuestros. Ahí tenés un refractómetro, aquí conectando el colostro para medir la cantidad de inmunoglobulina, y la primera mamada del potrillo, que de preferencia sea cuanto antes mejor, porque él tiene una ventana de absorción de 0 a 6 horas mucho mayor que de 6 a 12 y de 12 a 24 para absorber grandes moléculas que son las inmunoglobulinas. Caso la yegua no tenga un colostro adecuado, o caso el potrillo no mame, es bueno tener colostro en un banco de colostro para administrarle a él. La evaluación de la inmunidad pasiva es hecha por turbación por el sulfato de zinc, que le da el semi-cuantitativo, se compara con un padrón, y existen varios ELISA test que le da la cantidad exacta. El manejo del medio ambiente nos propicia que un potrillo que nace en un ambiente que no es controlado, él precisa un mínimo de 600 a 800 miligramos de inmunoglobulina por decilitro. Y si él nace en un ambiente, o sea, para adquirir inmunidad, si él nace en un ambiente controlado, apenas 200 ya lo tornan inmunocompetente. Aquí la yegua rompió el ombligo, pero no eliminó la placenta. Y me gustaría mostrarles este tipo de vulva que presenta un hematoma. Los partos muy trabajosos y que los potros son muy grandes, puede haber hematomas de vulva que asustan. El primer año que yo era veterinario residente tuve una yegua así, y bueno, recién formado, entré con todo lo que existía de antiinflamatorio y tal. Digo, estoy sabiendo todo. 8 días después se cayó la vulva. Necrosis por compresión. Muere el tejido por la sangre retenida. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente agarrar una aguja y agujerearla. Se provoca una pequeña hemorragia y acaba el problema. Los partos a campo son mucho más, principalmente cuando son de día. La yegua, esa relación entre madre e hijo, para mí es de las cosas más importantes, porque en ese momento es que la yegua reconoce a su potro como de ella. En el pura sangre no tanto, pero ya me pasó, existen rechazos maternos del potrillo. En el árabe existen muchos, principalmente en los árabes, que acostumbran, cuando el potro nace, lo secan, le pasan alcohol, le pasan de todo. La naturaleza no tiene ese tipo de cosas. Entonces la yegua precisa el olor del potrillo para reconocer que es de ella. Aquí ya se levantan mucho más ligeros porque no patinan. Ellos hacen la impulsión y tienen a dónde afirmarse en la tierra. Por eso se tornan. Y además hay otra cosa, que la naturaleza
ellos tienen que correr de los animales que los quieren. Los predadores. Gracias. Aquí una yegua que parió acá, con la potranca de ella. Bueno, después del parto, una de las cosas que hacemos es la evaluación de la placenta. No sé si quieren parar o seguimos, falta poco. La evaluación de la placenta lo hacemos por varios motivos. Primero porque la placenta, la salud de la placenta nos indica si hubo una gestación sin problema o no. Entonces nos orienta a qué decisión tomar en relación al potrillo. Examinamos toda la placenta. Este es el alantoides, el cuerno no grávido, aquí el grávido, y aquí el ámbito, y el cordón umbilical. Aquí la placenta, como realmente sería, esta es la parte que está en contacto con el útero. La anterior, ¿qué pasa? Que el potrillo salió, ella se desdobló y quedó la parte del potrillo para afuera. Aquí está la parte que queda en contacto con el útero. Y una de las cosas que hay que tener mucho cuidado, por eso nos gusta mucho examinar placenta, que aparecen estas estructuras que ahí, ¿qué son? Todo el mundo piensa que son fetos humidificados y no son fetos. A partir del 38º día al 40º día, el alantoide llega al polo superior de la vesícula con el embrión, se junta, forma el cordón umbilical y queda un espacio restante, remanente del saco vitelínico, que es esto, y se calcifica y parece como si fuera un feto momificado, pero no es. Si lo cortan, tiene un líquido marrón dentro, y está unido al cordón umbilical. Entonces, si encuentran eso ahí, no se asusten, que es fisiología. Aquí ustedes tienen las vellosidades de la placenta. A los estudiantes que trabajan con nosotros, mi esposa les corta un pedazo y se los coloca en agua para ver el grado. La foto me está ayudando mucho, pero ustedes pueden ver cómo son millones de vellosidades, y cuando no hay vellosidades. Esto es el hipómane, es una estructura que nada dentro del líquido alantoidiano. Son camadas concéntricas de fosfato, exosamina, en torno de un núcleo celular, que la función propiamente dicha nadie la dice, pero me dijeron el otro día una explicación muy interesante, que eso ahí es un sistema excretorio propio, porque él junta restos y los acumula en esa estructura llamada hipómane. Esto fue descrito por un patologista hace muchos años. Aquí tienen hipómanes de una gestación, hay 13 aquí, en una gestación sola. Y hay noches que los veterinarios trabajan. Entonces, 3 partos. Ahí están las 3 placentas con sus hipómanes. Entonces, el hipómane. ¿Se dieron cuenta que el color de las placentas son diferentes? ¿Por qué? Si se rompe el ombligo antes, pasa menos sangre y la yegua, el color queda más oscuro, por menos sangre que sea, pero queda más oscuro. Aquí tiene una abertura por la cual el potrillo rompió la placenta, que
que es la estrella cervical, que es la parte que queda en contacto con la cervix del lado interno del útero. Paralelo a eso, el veterinario, ¿qué hizo con esto? O la veterinaria midió los cordones umbilicales, el largo de ellos. ¿Tiene alguna cosa a ver que uno sea más largo o más corto? Con esto aquí ustedes pueden hasta arriesgar que esta yegua era mucho más joven que esta, porque el cordón umbilical de esta es corto y el cordón umbilical de esta es bien más largo. Las yeguas viejas, a medida que van pasando los partos, el largo de los cordones umbilicales aumenta y aumenta el riesgo que pase esto aquí, que son las torsiones umbilicales intrauterinas. El potro llega una hora que corta el suplemento sanguíneo y muere asfixiado dentro del la yegua más vieja pasa. Pueden ver la coloración de la placenta completamente alterada. Aquí para ustedes ven una placenta normal, ¿tá? Con la abertura donde salió. Aquí está la estrella cervical, la parte que está en contacto con el cervix no tiene vellosidad porque ella no recibe alimentación, y aquí una placenta con alteración completamente sin vellosidades, ¿tá? Entonces hubo algún problema infeccioso durante la gestación y nació un dismaturo de esa placenta. Esto aquí es meconio. Meconio son las primeras heces del potrillo acumulado durante toda la gestación, y él lo tiene que eliminar las primeras 2 o 3 horas, a no ser que haga una retención baja de meconio, que a veces lleva a que haya cirugía, y a veces por esas torsiones umbilicales pasa esto. El potrillo elimina el meconio dentro del útero y también provoca una contaminación. Algunos, como ustedes pueden ver, rompió la estrella cervical, nacen totalmente verdes, un olor fétido, y bueno, el pronóstico de él es muy desfavorable. Pero algunos se salvan. Va a depender del grado de aspiración pulmonar que hizo de la secreción. Este es otro tipo de placentitis, no aparece todos los años, y normalmente las placentitis son ascendentes, entran por la vulva. Este no, este es una placentitis que da en la base del cuerpo del útero. Son nocardias, principalmente la nocardia asteroides, y en Kentucky tuvieron años de tener una incidencia de placentitis por nocardia que llegaba a 15-20%, y ellos descubrieron que en años más secos la yegua busca más en el campo comer en la raíz de la planta y se contamina con fungo que provoca esas nocardiosis, ¿tá? Eso ahí parece una cola, una goma. Aquí hay un corte histológico de la placenta con las colonias típicas de la nocardia, y aquí tenemos lo que uno nunca quiere, pero pasa. Tenemos un porcentaje bajo, pero pasa, que son las retenciones de placenta. Por favor, no las arranquen como lo hacen con la vaca a veces. El problema es que aquellas vellosidades que yo les mostré, que las ponemos en el agua para ver, cuando ustedes arrancan, sale un gran número de eso. Y futuramente, en futuras gestaciones, le va a faltar sangre al potrillo, porque no va a tener vellosidad en ese lugar, ¿tá? Tratamos normalmente con lavados uterinos hasta que afloje y salga, y normalmente son retenciones del cuerno no grávido que es retenido por el útero,
Si se dilata el útero, él afloja y salta. En casos de problemas de distosia, muy común hoy usarse este tipo de guincho para sedar la yegua y poder hacer maniobras con ella echada. Se soluciona muchos problemas. Otro problema de partos es el aparecimiento de hematomas en la vagina, vulva o vestíbulo, aquí por afuera, ahí por adentro. Y en ese caso, la única cosa que hay que hacer, como les dije, funcionaba, se eliminaba sangre. Aquí una contaminación muy grande, posparto, y aquí un ara que la yegua parió y nunca más la revisaron la vulva. Entonces estaba en esta situación cuando la encontraron. Por eso que normalmente es interesante levantar la cola y ver, porque principalmente los partos de septiembre, octubre, que son con más calor, hay mucha mías. Las mastitis en la yegua son bien menos comunes que en la vaca, pero pasan principalmente preparto y acontece posparto cuando tenemos algún potrillo con adenitis que contamina a su madre mamando con Streptococcus y provoca la mastitis. En este caso es preparto. Lo que hacemos, tenemos que cuidar de que llegue al parto en un estado bien, y en los primeros días no dejamos el potrillo mamar en ese lado para que no haya contaminación. Entonces se hace el tratamiento es un drenaje diario de ese ubre, normalmente es unilateral, y se usa antibióticos, pero no puede ser aquellas biznagas, quizás lo usen, pero no es apropiado usar las biznagas que se usen vacas porque son cremosas, y la yegua tiene la cisterna de la teta muy chica, y colocando ese producto para adentro se corre el riesgo de afectar mucho el estroma de la ubre. Esto aquí es una curiosidad, estos son varices de la ubre, ahora no son más de la vagina, son de la ubre, y nosotros recibimos esta yegua con una ama de leche, una nodriza para el otro, porque decían que con la varice no lo iba a poder criar. Al año siguiente parió, la dejamos con la yegua y lo crió mejor que lo que había criado la ama el día anterior. Entonces estos son hallados que lo van a encontrar. Ya estoy terminando, esto no es de yegua, es de potro, pero como estamos en la temporada ya, la yegua empezando a parir, en los potrillos que presentan radiografías con osificación incompleta o desvíos angulares o flexurales muy acentuados, una de las cosas que hacemos es restricción de movimiento. A muchos años atrás hacíamos la restricción de movimiento dejándolos a box, lo dejábamos 30, 60 días, y cuando los sacábamos teníamos unos raquíticos que nunca habían tomado sol ni nada. Entonces yo vi un corral que usaban en Estados Unidos para retajear yegua y inventamos esto aquí, no lo patenté, entonces todo el mundo me lo copió y no ganó nada con eso, pero funciona muy bien. Tiene 4x4 con rueda. Al principio no le puse rueda porque era movido estudiante. Los estudiantes de hora en hora lo corrían, pero después los estudiantes empezaron a quedar más escasos, entonces le pusimos rueda, que queda mucho más fácil deslocarlo. El ambiente que el potrillo vive es mucho mejor porque no tiene acúmulos de bosta, y la yegua come pasto, se alimenta. Hay yeguas que se especializan en ellas mismas correr el corral.
¿tá? La única cosa que hay que tener cuidado es que por el hecho de que se limita también el movimiento de la yegua recién parida tiene una tendencia a hacer el clearance uterino, la limpieza uterina deficitaria, porque como no se mueve, que el sistema digestivo empuje el útero para que haya la salida de los bloqueos del parto, lo interesante es hacerle lavado del útero para que no afecte el seno del potrillo. Entonces quería dejarles esto aquí porque si tienen algún otro con problema, esto ayuda mucho. ¿Y qué pasa? La restricción de movimiento hace con que no haya lesión de los cartílagos condrales, principalmente del carpo o del nudo, dependiendo de la alteración angular. Para terminar, no sé si aquí se usa mucho la consorciación de caballo con vaca. En el Brasil estamos con un problema muy grande de piroplasmosis y está todo el mundo reclamando, entonces nosotros fuimos de los primeros en el Paraná, solo tenemos caballos, no tenemos más vacas. Entonces no hay duda de que pero pasan, existe, aumenta bastante la contaminación. Bueno, acabó, muchas gracias.